De hidrodinámica. El primer problema de hidrodinámica se dice que se tiene una prensa hidráulica que se quiere levantar un cuerpo que tiene una masa de 1500 kilogramos. Que el plato mayor, que es el que se va a elevar, tiene un radio igual a 90 centímetros, que el plato menor, el radio 2, tiene un radio de 10 centímetros y se quiere saber cuál es la fuerza que yo tengo que aplicar en el plato menor para poder, en el émbolo menor, para poder elevar este cuerpo que tiene 1500 kilogramos de masa. Bueno, primero tengo que hacer unos cálculos. Esto es un plato, me dice, ¿sí? Que es un círculo, ¿sí? Puedo calcular el área del círculo. El área del círculo, el área es pi por radio al cuadrado. ¿Cuántos círculos tengo? Bueno, el émbolo mayor y el émbolo menor. Entonces, tengo que calcular el área del émbolo mayor, que le vamos a poner el número 1. Este es 3,14 por 0,90 metros al cuadrado, lo pasé a metros. El radio, ¿por qué? Porque después necesito simplificarlo con Newton. Y Newton es kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. Entonces lo necesito el radio en metros. Y me va a dar un valor de 2,54 metros cuadrados. Después saco el área del círculo 2, del plato 2, que es el plato pequeño. Bueno, igual 3,14 por el radio 2 al cuadrado. Y esa cuenta me da 0,0314 metros cuadrados. ¿Qué otra cosa tengo que aplicar? Bueno, cuando yo quiero levantar el cuerpo, no tengo el peso del cuerpo, que sería mi fuerza, ¿sí? La fuerza-peso. Lo que yo tengo es la masa, qué cantidad de materia tiene ese cuerpo. Entonces tengo que calcular el peso. El peso es masa por aceleración de la gravedad. La masa 1500 kilogramos. La aceleración de la gravedad 9,8 metros por segundos al cuadrado, y entonces el peso me va a dar 14.700 newton. Bueno, con estos datos ahora, con el dato del área 1, del área del émbolo más pequeño y del peso del cuerpo que quiero levantar, voy a aplicar la única fórmula que hay, que dice que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. La fuerza 1 es el peso, 14.700 newton, sobre el área 1, 2,54 metros cuadrados, igual a la fuerza 2 sobre el área 2, que es 0,0314 metros cuadrados. Si hago estas cuentas y despejo fuerza 2, me va a dar de un valor de 181,72 newton. Esa es la fuerza que yo tengo que hacer en el pequeño émbolo para poder elevar ese cuerpo que tiene un peso de 14.700 newtons. Bueno, el problema 2 es igual, nada más que es el émbolo mayor. El problema 3 es igual. El problema 4 es exactamente igual, así que no lo vamos a hacer. El problema 5, bueno, a este vamos a hacerlo. Problema 5 me dice, borro todo. Me dice que un cubo de hierro de 20, tengo un cubo de hierro de 20
centímetros de arista, que se sumerge totalmente en el agua. Si tiene un peso con una magnitud, el peso del cubo es de 560,40 newton, calcular qué magnitud de empuje recibe. Bueno, acá tienen que saber esta fórmula. Empuje es igual al peso específico del cuerpo por el volumen. A ver, ¿en qué unidades está el empuje? Está en newton. Las unidades del peso específico es newton sobre metro cúbico. Y el volumen, la unidad de volumen es igual al metro cúbico. En estas unidades yo tengo que tener para poder resolver mi problema. Bueno, ¿qué cosa sé? Sé la aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Y otra cosa que podrían saber, que ya lo saben, pero bueno, que la densidad es una relación gramo por centímetro cúbico, de 1 gramo sobre centímetro cúbico, sería lo mismo que 1000 kilogramos por metro cúbico, serían equivalentes. Así que bueno, eso por si les sirve, ¿sí? Por si no se lo acuerdan. Vamos a hacer el dibujito. Yo tengo agua, vamos a buscar el color celeste. Acá dice que mi cubo está totalmente sumergido, ¿sí? Totalmente sumergido. Este es el cubo de hierro, ¿sí? Acá yo tengo agua, ¿sí? Todo esto es agua. Y acá tengo este cubo, ¿sí? Que tenía una arista de 20 centímetros. Bueno, el peso específico del agua no se lo dan, pero todos sabemos que es 9800 newton por metro cuadrado. Y si no lo saben, lo aprenden ahora. Bueno, vamos a ver cuál es entonces el empuje. El empuje va a ser igual al peso específico por el volumen del cubo. El peso específico es, dijimos, del agua, 9800 newton sobre metro cuadrado. Y el volumen del cubo, 8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Cuando hacemos esa cuenta me da 78,4 newtons. Eso sería el empuje. Y la parte B me dice cuál es el peso aparente del cubo. Bueno, el peso aparente del cubo es el peso real del cubo menos el empuje. Entonces vamos a calcularlo. El peso aparente va a ser igual al peso del cubo real, 560,40 newtons, ¿sí? Que me lo da como dato. Me dice que tiene un peso con una magnitud de 560,40 newtons, menos el empuje que lo acabamos de calcular. Es decir, esa fuerza de sentido contrario al peso, que en este caso es menor porque el cubo se sumergió. Si está el cuerpo completamente sumergido, el empuje es menor que el peso. Entonces, el peso aparente del cubo va a ser igual a 482 newtons. Bueno, ese es el problema 5. El problema 6. Vamos a ver el problema 6. Borro. El problema 6, ningún cilindro. Dice, una esfera de volumen
de la esfera 3 por 10 a la menos 4 metros cúbicos está totalmente inmersa en un líquido cuya densidad es, la densidad del líquido es 900 kilogramos por metro cúbico. Determine la intensidad del empuje que actúa en la esfera. Acá nosotros tenemos una fuerza para arriba que es el empuje y una fuerza para abajo que es el peso. ¿Sí? ¿Está bien? A la flechita, a ver si... Lo que a mí me preguntan es que calcule cuál es este empuje. El empuje es igual al peso específico por el volumen. Peso específico es igual a densidad por aceleración de la gravedad. Entonces, esto va a ser igual a 900 kilogramos sobre metros cúbicos por 9,8 metros por segundos al cuadrado. Esto yo lo puedo llevar acá a esta fórmula. ¿Para qué voy a hacer cuentas aparte? Entonces, si yo hago 900 kilogramos por metro cúbico por 9,8 metros por segundos al cuadrado por el volumen, que es 3 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Metros cúbicos con metros cúbicos se da y me queda kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado, y eso es newton. Entonces, borro todo, me queda que el empuje es igual a 2646 newton, después que hacen ustedes la cuenta. Y la parte B me dice la intensidad del peso de la esfera para que se desplace hacia arriba o hacia abajo. Bueno, sí, vamos a ver esto. La esfera tiene un peso que es mayor al del empuje, entonces lo que le va a pasar a la esfera es que se hunde. Si el peso es menor al del empuje, entonces va hacia arriba. ¿Sí? Esto lo tengo que saber. Y otra cosa es que si flota, si flota, entonces el peso es igual al empuje. Entonces, tres situaciones, como son magnitudes vectoriales, hay que poner la flechita arriba. Tres situaciones, entonces, que si esta esfera tiene su peso mayor que el empuje, se va a hundir, menor va hacia arriba, y si vemos que flota, se mantiene, entonces quiere decir que el peso es igual al del empuje. Bueno, este es el problema. Yo tengo otro número y se me hizo lío ahora. Pero bueno, vamos a ver. Problema 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver el problema 7. El problema 7 me dice que tiene un cubo de cobre, ¿sí? Que de base igual a 35 centímetros cuadrados y tiene una altura de 12 centímetros, que se sumerge hacia la mitad por medio de un alambre en un recipiente que contiene alcohol. Bueno, vamos a hacer el dibujito. Entonces, yo tengo un recipiente y voy a tener un cubo. Y este cubo no va a estar ni todo sumergido, ni flotando completamente fuera del agua, sino del alcohol en este caso, sino que está sumergido
hasta la mitad, justo. Entonces, el peso de este cubo va a ser igual a 32,36 newtons. El área de la base del cuerpo es igual a 35 centímetros cuadrados. Y el lado, la altura, ¿sí?, del cuerpo, del cubo, era de 12 centímetros. Entonces, este de acá sabemos que es alcohol, ¿sí? Y la densidad del alcohol es 790 kilogramos por metros cúbicos. Bueno, estos son datos del problema, ¿sí? Después me dice, ¿qué volumen de alcohol desaloja? Yo acá lo que hice fue sacar la base del cubo, ¿sí? Con esto puedo sacar el volumen del cubo, ¿sí? Porque el lado, las aristas, tienen de la base es igual a 35 centímetros cuadrados. Entonces hice 35 por 35, saqué la base, la superficie de la base, y después si lo multiplico por la altura del cubo, me va a dar el volumen del cubo de cobre. Bueno, ¿cómo averiguo el volumen que se desaloja? Voy a borrar. Bueno, el volumen del cubo entonces va a ser igual a 420 centímetros cúbicos. Como es un cubo, el volumen del cubo es lado por lado por lado. ¿Sí? Bien. Esto lo voy a pasar a metros, ¿sí?, cúbicos. Entonces va a ser igual a 0,12342 metros cúbicos. Muy bien. El peso del cubo va a ser igual a la masa por la aceleración de la gravedad. Y esto yo sé que este peso va a ser igual a 32,36 newton. El volumen desalojado va a ser igual al volumen del cubo, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a 0,42 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. El volumen que acabamos de calcular va a desalojar, cuando yo tiro el cubo al alcohol, va a desalojar exactamente el mismo volumen de alcohol. Entonces, basta calcular el volumen del cubo, ya sé cuál volumen de alcohol se desaloja. La parte B me pide el empuje. Bueno, el empuje va a ser igual al peso específico por el volumen. El peso específico es densidad por aceleración de la gravedad. Entonces esto me va a quedar 790 kilogramos por metro cúbico por la aceleración 9,8 metros por segundo al cuadrado por el volumen del cubo, que era 0,42. No lo escribo porque no me alcanza. El volumen del cubo. Entonces, borro y me queda que empuje va a ser igual a 3,25 newtons. Y después lo que me pide es el peso aparente del cubo, porque el cubo está ahí flotando a la mitad. Entonces, ¿cuál es el peso aparente? Es el peso real menos el empuje. Y entonces el peso real va a ser, el peso aparente va a ser igual al peso real, que era 32,36 newton, que nos lo dieron, menos 3,25 newton del empuje. El peso aparente va a ser igual a 29,11 newtons.
Y ahí termina el problema. Después entonces tenemos